no debo quitarme el amuleto. Mi relato de terror aún no termina, no sé cuándo comenzó ni por qué, y no sé en realidad qué pasa, pero lo que he vivido me ha dejado con muchos miedos y dudas. Como ya he dicho, no sé cómo comenzó todo, lo que sí sé, es que mi vida siempre estuvo condicionada a un amuleto que desde siempre he tenido. Es de metal y no es grande, es del tamaño de una tapa de refresco, y tiene grabada una figura extraña, que solamente he visto en mi amuleto. Llevar ese amuleto colgado a mi cuello, para mí es equivalente de tener corazón o pulmón, porque llevarlo conmigo siempre fue algo normal. De niños no hay muchas preguntas, tanto propias como de otros, y cualquier explicación basta para apaciguar esas inquietudes. Cuando en el kinder me preguntaban por mi amuleto, yo decía lo que me decían mis padres a mí, que era un regalo y siempre debía cuidarlo. Recuerdo aquella primera vez que me lo quité, y fue justamente en el kinder, después de tener una plática con mis amiguitos sobre mi amuleto. Tenerlo en mis manos, pero sin llevarlo sobre mi cuello, era algo diferente para mí, ya que no me lo quitaba ni para bañarme. Y fue justo al tenerlo en la palma de mi mano, que comencé a sentirme algo diferente, y comencé a escuchar una voz lejana, que se hizo más fuerte y clara cuando le entregué mi amuleto a uno de mis compañeros. Aquella voz, que era femenina y al parecer de una mujer de edad avanzada, me decía que iría por mí, y que yo no debí nacer. Me sorprendí cuando nadie más escuchaba aquella voz, y aunque les pedía que no me mintieran, ellos continuaron diciendo que no escuchaban esa voz. Una vez teniendo el amuleto en mi mano, la voz de esa mujer se hizo más lejana, y cuando me lo volví a colgar en el cuello, la voz desapareció. No sé si era un niño tonto o inocente, pero en ese momento no relacioné el escuchar la voz con el haberme quitado el amuleto. Solamente fue una situación que me dio mucho miedo, porque aquella mujer me habló con tono amenazante. Nunca fui un niño que ocultara las cosas a sus padres, quizás porque siempre me alentaron a platicar cómo había sido mi día. Y al decirles lo sucedido, ellos me dijeron que no era nada, que aquella mujer pudo estar en otra habitación hablando con alguien más, y que mis compañeros no la habían escuchado. Mis padres trataron de minimizar lo que yo había escuchado, pero insistieron en que no debía quitarme el amuleto, para no perderlo. Aunque mis padres habían tratado de quitar de mi mente aquel evento, yo no pude hacerlo, porque de verdad la voz de la mujer me dio miedo. Y gracias a que no olvidé aquel evento, puedo ir hilando los momentos que he vivido sin el amuleto puesto, y sé que no estoy mal de la cabeza, sé que lo que sucede es real, aunque por momentos prefiero estar mal mentalmente, porque la realidad es más aterradora que una enfermedad de la mente. Después de ese día, recuerdo que tuve pesadillas, aunque no recuerdo cómo eran, solo sé que ocurrieron por muchas noches y eran aterradoras. Una noche mis padres me llevaron con una mujer que vivía muy lejos, y aquella mujer pintó algo extraño en el suelo, y me colocó en medio del peculiar dibujo. Ella creo que rezó, y me roció algo en el cuerpo, y después me quedé dormido. Cuando desperté ya estábamos en la casa, y mis padres me dijeron que nunca fuimos con esa mujer, que lo soñé todo. Yo les creí, tan solo por el hecho de que eran mis padres, pero años después supe que aquella noche sí ocurrió, y que mis padres trataron de ocultarla de mí. Las pesadillas se detuvieron, y casi olvido aquellas noches de terror, pero las recordé 2 años después, cuando me volví a quitar el amuleto, y aquellos recuerdos casi olvidados regresaron de pronto. Tenía 7 años, y mis padres un año antes habían tenido a mi hermanita, a la cual la querían mucho, cosa normal, pero creo que yo le tenía celos, porque siempre dije que ella estaba fea, y no quería acercarme a ella cuando nació. Pero sobre todo me daba coraje que ella no tenía que llevar un tonto amuleto todo el tiempo, y yo estaba atado a esa cosa. Recuerdo que cuando ella nació, mis padres estaban algo asustados,
y siempre estaban atentos a ella, como si esperaran que algo malo le pasara. Pero ella solo dormía, comía y lloraba, porque eso es lo que hacen los bebés. Después de un tiempo su angustia se terminó, y dejaron de esperar algo que yo no comprendía. Aparentemente ella no necesitaba portar un amuleto. Quizás el saber que mi hermana era distinta a mí, me hizo tomar una decisión a los 7 años, y movido quizás por la envidia, decidí quitarme el amuleto y lanzarlo contra la pared. El golpe no fue para nada fuerte, ya que yo solamente tenía 7 años, pero aquel amuleto metálico se rompió por la mitad. En ese momento, al ver las dos partes de mi amuleto en el suelo, comencé a escuchar la voz de una mujer, pero no era la misma voz que escuché 2 años atrás, porque la nueva voz era casi de una niña, que al igual que la anciana de 2 años antes, también me decía que yo no debí nacer, y que me buscaría para terminar con mi vida. Escuchar esas palabras de una voz tan tierna no evitó que sintiera miedo, porque yo estaba aterrado que aquella voz estuviera en mi habitación, pero ahí solo estaba yo. Me tapé los oídos después que la niña repetía una y otra vez que terminaría con mi vida, pero la voz era tan clara como si no tuviera los oídos tapados. Tenía miedo, porque además de la niña, también comencé a escuchar las voces de más personas, pero eran mayores, y decían casi las mismas cosas que la niña, pero con tonos todavía más amenazantes. Uno de ellos, que al parecer era un hombre de edad avanzada, me exigió con insultos que le dijera dónde vivía, que no les hiciera caso a esas personas, que él me ayudaría. Pero no le dije mi dirección, porque cuando aquel hombre habló por primera vez, también lo hizo insultándome y diciendo que yo no debí nacer. Salí de mi cuarto, y corrí hasta la sala de la casa, donde estaban mis padres con mi hermana, y les dije que muchas personas me hablaban en mi cabeza, y se los dije mientras me tapaba los oídos con desesperación. No recuerdo su reacción, pero creo que fue de miedo, porque de inmediato comenzaron a revisar mi pecho, y al ver que no llevaba mi amuleto, me pidieron que me lo pusiera, y noté la desesperación en sus palabras. Les dije lo que había pasado, pero para ese momento los gritos de las voces en mi cabeza eran insoportables, me insultaban y otros me exigían que les dijera dónde vivía. Mi padre subió corriendo hasta mi habitación, y regresó con el amuleto partido en 2. Me puso las 2 partes sobre mi pecho, y se me quedó viendo, como esperando que me calmara, pero no fue así, porque yo continuaba escuchando a todas esas personas. Al ver que no funcionaba, mi madre le dijo a mi padre que deberíamos irnos de ahí, porque ellos vendrían por mí. No entendía a qué se refería, pero lo que sí recuerdo es a mi padre cargándome en sus brazos y sacándome de la casa. Mi madre salió detrás con mi hermana en brazos, nos subimos al auto de la familia y nos alejamos a toda prisa. Cuando llevábamos unos minutos por las calles de la ciudad, mi padre se detuvo en un semáforo, y un hombre se acercó y comenzó a golpear la ventana trasera, justo donde yo estaba, y el hombre, que no vi porque mi madre me tapó la cara, comenzó a decir que me entregaran a él, para que pudiera terminar con mi vida. Mi padre aceleró en la primera oportunidad que tuvo, y nos alejamos de ese tipo. Minutos después salimos de la ciudad, mientras mi padre le pedía a mi madre que revisara si alguien nos perseguía, pero mi madre no vio a nadie sospechoso detrás. Llegamos a una casa, donde vi en la entrada a la mujer con la que me habían llevado 2 años antes, esa misma mujer que mis padres negaron que existía, pero en ese momento, al verla de frente, supe que ella era real. En el suelo de una habitación de la casa, estaba pintado el mismo extraño símbolo que llevaba mi amuleto roto, y ella me tomó y me metió dentro del dibujo. Justo en ese momento las voces se callaron, y la mujer les dijo a mis padres que yo estaba a salvo por el momento, pero que su casa podría estar comprometida. Vi a la mujer trabajar a toda prisa con metal al rojo vivo, que vertió en un pequeño molde y lo dejó enfriar sobre una mesa. Después se fue de la habitación,
pero antes de salir les dijo a mis padres que activaría el amuleto, pero que lo debía hacer en otro sitio. Mis padres se asomaban por la ventana que daba al frente de la propiedad, estaban nerviosos. La mujer regresó como 10 minutos después, y me puso el nuevo amuleto sobre mi pecho, sostenido de una cadena de plata. Me pidió que saliera del dibujo, yo me negué, pero mi padre me pidió de manera enérgica que saliera, que debían ver si el amuleto funcionaba. Di un par de pasos y salí del dibujo. Al salir esperaba que los gritos de la multitud en mi cabeza regresaran, pero no fue así, el nuevo amuleto funcionó. No regresamos a la casa, nos cambiamos al otro lado de la ciudad, pero nuestras cosas las recuperamos semanas después, cuando un hombre misterioso las llevó a la casa, y le dijo a mi padre que nadie vigilaba la antigua casa, pero que no deberíamos regresar, por seguridad. Aquel hombre se me quedó mirando antes de irse, y no sé si su mirada era de temor o de admiración. Aunque mis padres trataron de quitarme de la mente lo vivido, porque me decían que todo lo había soñado, desde las voces hasta la mujer que me ayudó, yo supe que no era así, que todo había sido real, aunque no comprendía lo que había pasado. Al pasar los años, el llevar sobre mi pecho el amuleto, me recordaba sobre las consecuencias de quitármelo, y no quería hacer eso para no experimentar lo que había vivido. Pero la vida no siempre está de tu lado, porque hay ocasiones en que parece ser tu enemiga. Y yo viví 2 situaciones que me hicieron pensar que la vida no me quería. La primera sucedió a los 11 años, cuando estaba en la feria de mi ciudad, iba con mis padres y mi hermana, que creo que en esa época tenía 6 años, y mi coraje hacia ella se había ido varios años atrás. Fue una situación accidental, porque entre la multitud de la feria, alguien jaló por accidente mi cadena de plata que sostenía el amuleto. Y supe que ya no lo llevaba conmigo porque comencé a escuchar la voz de una mujer, que me decía que no debí nacer, pero al ver en todas direcciones, no había nadie diciéndome eso. Le dije a mis padres, que me ayudaron a buscar mi amuleto, pero no lo encontrábamos por ninguna parte. Fueron como 2 minutos agobiantes, pero empeoró todo cuando una mujer me tomó y me tiró al piso, y comenzó a apretar mi cuello, y gritaba que yo debía morir. 2 hombres lucharon contra ella para que me soltara, pero aquella mujer tenía mucha fuerza y no podían quitármela de encima. Mis padres también comenzaron a tratar de quitarme a esa mujer, que al ser detenida por 4 personas me soltó, pero sin dejar de insultarme, y continuaba diciendo que no debí nacer. Mi madre me puso el amuleto, que había encontrado tirado cerca. Los policías se llevaron a la mujer, pero mis padres no quisieron levantar cargos, no sé por qué, quizás porque sus nombres y rostros no eran ubicados por las personas que me buscaban, no lo sé. Esa semana mis padres estaban atentos a la ventana, porque se asomaban constantemente y los noté preocupados. La segunda cosa que pasó fue peor aún, porque cambió mi vida para siempre. Tenía 16 años, y en familia habíamos salido de paseo, pero al regresar comenzó todo. Yo estaba recargado en el asiento del auto y tenía los ojos cerrados, mi madre estaba en el asiento del copiloto y mi hermana estaba atrás conmigo. De pronto, mi padre perdió el control del auto, y comenzamos a dar vueltas en el aire. No recuerdo casi nada, solo ruido del auto despedazándose y gritos de mi familia. Lo siguiente que recuerdo es una voz de una mujer que me preguntaba mi nombre. Al abrir los ojos, vi a aquella mujer, era parte del equipo de emergencias que había llegado al lugar, era una policía, que me decía que la ambulancia ya estaba en camino. Le pregunté por mi familia, y ella me dijo que estaban bien, pero ella mentía, lo hizo para mantenerme calmado. Junto a ella estaba otro policía, pero este era hombre y estaba hablando con alguien por radio. Yo estaba todavía atado al cinturón de seguridad, pero no podía moverme para ver a mi familia, y no sé cuánto tiempo estuve ahí,
y sin sentir dolor. Justo antes de que la ambulancia llegara, comencé a perder el conocimiento, pero lo recuperaba cuando la policía me hacía reaccionar. Los paramédicos me sacaron del auto despedazado, y no recuerdo cómo lo hicieron. Mientras me revisaban, y cortaban mi ropa para poder ver las heridas, sintieron la necesidad de quitarme el amuleto. El paramédico me dijo que cuando llegáramos me harían algunas pruebas, y que lo mejor era no tener nada metálico en el cuerpo, pero que cuando me recuperara, me devolverían mi dije. Mi mente estaba turbada, y no comprendía qué se refería con eso del dije, pero sentí que me quitaban mi amuleto, y justo en ese momento, comencé a escuchar las voces de personas que me insultaban y me decían que no debí nacer. Pero lo peor de todo sucedió justo frente a mí, porque aquella policía que me había estado ayudando, en ese momento cuando el paramédico me quitó el amuleto, dijo en voz alta que a quien buscaban era yo, y que ella se haría cargo. La policía sacó su arma y me disparó en 3 ocasiones, aunque solamente una de las balas impactó en mi hombro, debido a que el otro policía, su compañero, que había estado al pendiente pero a la distancia, se lanzó contra ella y evitó que me matara. Ella fue sometida mientras yo fui metido a la ambulancia. Le pedí a los paramédicos que me pusieran mi amuleto, porque mi vida estaba en peligro. Ellos no hicieron caso, y aunque no entendían lo que había pasado con la policía, tampoco estaban dispuestos a creer que ponerle a alguien un amuleto haría que no muriera. Yo insistí en todo el trayecto al hospital, pero ellos no cedieron, y cuando llegamos al hospital, justo al entrar, cuando me bajaban de la ambulancia, un hombre que estaba ahí me vio, y se lanzó contra mí diciendo que yo debía morir. Afortunadamente había un guardia cerca, que lo sometió antes de que me hiciera daño. Le pedí a los paramédicos que me pusieran mi amuleto, y uno de ellos pensó que no perdían nada si me hacían caso. Me ingresaron al hospital y justo en ese momento perdí el conocimiento. Me enteré que durante los días que yo estuve internado, varias personas intentaron entrar, y 2 de ellas tenían armas de fuego, pero se les logró impedir el paso. Sé que esas personas iban por mí, pero no lograron eliminarme. Me enteré que yo fui el único sobreviviente del accidente, y que me había quedado solo en la vida. La mujer que hizo mi amuleto fue a visitarme, y me dijo que ella se encargaría de cumplir con las instrucciones que mis padres le habían dado años antes. Aunque no la conocía, ella era la única persona en quien podía confiar. Ella me acompañó en la ambulancia cuando salí del hospital, y nos detuvimos en un centro comercial, donde la mujer ya tenía ahí a un hombre con una camioneta para llevarme a otro lugar. He vivido con el dinero de no sé quién, y en una casa que tampoco sé de quién es, ya que quien se convirtió en mi beneficiario no se ha mostrado. Ahora casi tengo 20 años, y no sé qué soy, o por qué no quieren que viva. No sé si seré alguien bueno para la humanidad, o si seré quien la destruya. No sé por qué soy diferente, y solo estoy en la espera de que pase algo con mi vida, y algún poder se active, y si aquello que se active será bueno o malo. Solo me queda esperar para averiguarlo, y quizás tú también lo averigües. Algo vino con la hipnosis. Mi relato de terror es una historia que le sucedió a mi abuela, que me contó su vivencia hace muchos años. Cuando mi abuela era joven, de eso hace más de 50 años, se casó con mi abuelo, quien era el amor de su vida. Pero al pasar los años los hijos no llegaban, así que comenzaron a buscar ayuda, y una de esas ayudas provino de gente dedicada a brujería y esas cosas. Pero no importaron las limpias, ni los rezos, tampoco los conjuros de ningún tipo, nada de eso hizo que ella se embarazara. Era una época distinta para la medicina, además que mis abuelos no tenían dinero para andar buscando ayuda especializada. A mi abuela solo le quedó la resignación de no tener hijos, y se enfocó en ser feliz, aunque en las charlas con mi abuelo,
se planteaban la posibilidad de adoptar, aunque no se decidían. Pero de las visitas a brujos y gente así, a mi abuelo se le quedó esa inquietud por saber más sobre lo sobrenatural, y comenzó a comprar libros y a platicar con gente de ese tipo, para aprender sobre aquello que le causaba admiración. Platicó con un montón de personas, y adquirió una gran cantidad de libros, tanto de venta libre como aquellos que no puedes encontrar en ninguna librería o tienda de cosas paranormales. Y fue precisamente en un libro que alguien le consiguió, que no tiene ningún dato sobre quién lo escribió y de hecho en la portada no tiene nada escrito, y solo lleva un símbolo extraño, que encontró hechizos y algunas cosas que él decía que funcionaban. La vida les comenzó a ser más fácil, porque a mi abuelo, según él, lo habían ascendido debido a un conjuro que hizo, y comenzaron a tener más dinero. Y una de esas cosas que encontró en ese libro es lo que da pie a esta historia, porque entre sus amarillentas y añejadas páginas, encontró una especie de hipnosis, que estaba diseñada para hacer una especie de despertar en la persona que la hiciera, y con ello la persona tendría una mejor comprensión de la vida, pero en el tema paranormal. Sin tener experiencia en esas cosas, el abuelo comenzó a experimentar, y se quedaba casi inconsciente por horas, y supuestamente lograba la autohipnosis, aunque mi abuela pensaba que eso que el abuelo hacía era algo más. Si bien el abuelo no desarrolló ninguna habilidad sobrenatural como leer mentes o cosas así, la abuela notó que él parecía comprender mejor las cosas, en cuanto a lo que el futuro esperaba, porque él le dijo a mi abuela que tendría 2 hijas y un hijo, a lo que mi abuela no le creyó, porque ella pensaba que era estéril. Al pasar los años la abuela tuvo 2 hijas y un hijo, justo como el abuelo lo había predicho. El abuelo afirmaba que en una de esas hipnosis había visto su futuro, pero le había llegado en forma de símbolos, porque no había visto 2 niñas y un niño, sino que había visto 2 muñecas sentadas junto a su esposa, y él sostenía un balón de color verde. Y según el abuelo, en su mente se había registrado que eran 2 niñas y un niño, dijo que no lo podía explicar, pero que al tener esa visión simplemente lo había sabido. Aunque la abuela siempre había pensado que las cosas que les pasaban, tanto que al abuelo lo ascendieran como el tener 2 hijas y un hijo, eran simples coincidencias, y debido a que el abuelo le insistía que ella se sometiera a la hipnosis, ella cedió. Una tarde, los abuelos mandaron a sus hijos con la hermana de mi abuela, y estando solos en la casa, el abuelo comenzó aquel ritual de hipnosis. Ese tipo de trabajo el abuelo nunca lo había hecho, porque el libro hablaba de 2 tipos de hipnosis, la autohipnosis y la otra, la que era guiada, cosa que él nunca había hecho porque nadie había querido ser su conejillo de indias. La abuela no sabía que lo que el abuelo haría era algo nuevo para él, y se recostó con toda la confianza que le tenía a él, y con toda la incertidumbre que le tenía a ese tipo de hipnosis. Lo siguiente que relataré mi abuela no lo recuerda, pero mi abuelo se lo dijo justo después de que ella le insistiera en que le contara lo que sucedió durante la hipnosis. Mientras mi abuela estaba recostada, esperando que la hipnosis comenzara, mi abuelo comenzó a leer otra vez mentalmente lo que el libro decía, y es que no quería equivocarse en nada del ritual de aquella hipnosis. Mi abuelo comenzó diciendo las palabras para relajar a mi abuela, y una vez ella entró en ese estado de completa relajación, fue que mi abuelo dijo lo que el libro decía. Mi abuela comenzó a moverse desesperada, pero aquella reacción estaba descrita en el libro, y mi abuelo leyó el libro y dijo unas palabras en una lengua extraña, y mi abuela se relajó otra vez. Como parte de la hipnosis de ese tipo, mi abuelo la comenzó a guiar en lo que se conocía como espacio entre la mente y el espíritu, cosa que mi abuelo no entendía bien, ya que no sabía qué era ese lugar. Él lo había visitado en la autohipnosis, pero lo que él hacía era muy restrictivo y no podía ir más allá de lo superficial de aquel lugar. Mi abuela le fue comentando que estaba en un lugar con tonos oscuros, que era como su casa, pero con manchas negras por toda la casa, y que la luz era muy tenue, como si fuera casi de noche, a pesar de que era la 1 de la tarde. Mi abuelo le pidió que viera en dirección al sillón donde ella estaba, y ella lo hizo, y gritó asustada, porque dijo que sobre ella estaba un ser oscuro, que parecía querer entrar en su cuerpo. Mi abuelo le pidió que se calmara, pero ella no lo hizo porque dijo que aquel ser la vio, no a la que estaba recostada en el sillón, sino a ella, que estaba parada en espíritu a unos metros de ahí. Para ese momento mi abuelo pensaba que aquel lugar que mencionaba el libro, situado entre la mente y el espíritu,
no era más que un invento de la mente, que lo que hacía era interactuar con la mente humana quizás para tener una conexión con el espíritu. Por ello, le dijo a mi abuela que nada de lo que veía era real, que todo estaba en su mente, y que lo que debería hacer era alejarse para estar más tranquila. Mi abuela obedeció, y se alejó del lugar, se dirigió hacia la parte alta de la casa, para entrar en su habitación, pero le dijo a mi abuelo que aquella cosa estaba detrás de ella. Entró a su habitación, pero no pudo cerrar la puerta, porque ella dijo que estaba como trabada, pero que no había nada que la atrancara. Mi abuela mencionó que aquel ser había entrado con ella a la habitación, y que levitaba hacia ella. Mi abuelo comenzó a ver agitación en el pecho de mi abuela, y ella comenzó a retorcerse, al tiempo que decía que aquel ser la tenía sujeta de los hombros. Mi abuelo comenzó a leer algunas de las cosas del libro, aquellas que señalaban que alejarían a los seres de oscuridad del sujeto dormido. Mi abuela se tranquilizó, y mi abuelo, una vez que la vio calmada, le dijo que buscara algunas cosas que no deberían estar, como juguetes o cosas así, porque aquellas cosas ajenas a su casa, eran símbolos que significaban algo, y que al verlos ella sabría qué era lo que significaban. Pero la abuela no encontró nada extraño, y cuando el abuelo le dijo que buscara a personas que no deberían estar ahí, la abuela tampoco encontró a esas personas. En ese sentido, en el de la búsqueda del futuro, la abuela no vio nada, pero cuando el abuelo le pidió que regresara a su cuerpo, la abuela dijo que el ser oscuro estaba sobre su cuerpo acostado, y que ella sentía que ese ente quería entrar en ella. El abuelo volvió a leer las palabras para alejar al ser oscuro, y fue ahí que la abuela pudo entrar en su cuerpo, y entonces despertó, pero al hacerlo, no recordó nada de lo que había pasado en esa hipnosis. Semanas después el abuelo se enteró que solo alguien experimentado debería hacer ese tipo de rituales, porque son cosas muy peligrosas que no todos son capaces de hacer correctamente. Y mi abuelo se enteró de ello demasiado tarde, porque justo esa noche de la hipnosis, mi abuela comenzó a experimentar eventos extraños, que solo le pudieron atribuir a esa siniestra hipnosis. Ella había bañado a sus hijos, y estaba preparándose para bañarse cuando sintió que a sus espaldas estaba alguien. Se giró, pero en la habitación no había nadie más. Aunque la habitación estaba vacía, ella tenía esa sensación de estar siendo observada, aunque frente a ella no había nadie. Y justo cuando sintió que nadie estaba acompañándola en esa habitación, fue que sintió una brisa pasar junto a ella, como si alguien hubiera pasado deprisa a su lado. Su piel se erizó, y le invadió mucho miedo, que la hizo salir de su cuarto y sentarse al lado del abuelo. No le dijo nada, solamente se quedó a su lado, mirando a sus hijos jugar. Esa misma noche, ya de madrugada, ella comenzó a soñar que un hombre la perseguía, pero no le podía ver el rostro, era como si lo tuviera borroso, y solamente unos ojos rojos destacaban de aquel ser que la perseguía. Cuando se despertó, estaba sudada por el miedo, y vio de forma fugaz que en una esquina del cuarto estaban un par de ojos rojos viéndola detenidamente. Ella gritó y despertó al abuelo, que cuando miró en la dirección que ella le señalaba, ya no había nada ahí. Esa noche ya no pudieron dormir, porque la abuela tenía miedo de cerrar los ojos, y de inmediato dedujo que lo que le pasaba era debido a esa extraña hipnosis, que parecía más un desdoblamiento que otra cosa. Durante los siguientes días la abuela sentía que alguien estaba detrás de ella, no solamente en la casa, sino en todos lados, porque cuando llevaba a su hijo mayor a la escuela, ella tenía esa sensación, de que alguien estaba justo a sus espaldas, aunque al girarse no veía a nadie atrás. Estando en su casa, mientras estaba sentada en cualquier lugar de la casa, ella podía sentir que una fuerza extraña quería hacerla dormir, pero aunque sus ojos parecían querer cerrarse por voluntad propia, ella lograba resistirse y se levantaba para jugar con sus hijas. En todas las ocasiones que ella sintió esas ganas anormales de dormir, logró resistirse, y también notó que ese extraño sueño le llegaba solo cuando el abuelo no estaba presente. De noche, mientras dormía, la abuela sentía que algo la jalaba hacia afuera de su cuerpo, decía que era como si quisieran sacar su alma de su cuerpo, y eso le daba mucho miedo. Cada vez que ella tenía esa sensación se ponía a rezar, y solo con los rezos ella podía evitar que la sacaran de su cuerpo. Más de una ocasión la abuela despertó después de soñar con el hombre de rostro borroso y ojos rojos,
Y cada que despertaba de ese sueño, veía dentro de su cuarto aquellos malvados ojos rojos observándola. El abuelo nunca vio esos ojos, pero en todo momento le creyó a la abuela, y fue por eso que decidió buscar ayuda para ella. El mismo día la llevó a 2 lugares diferentes, primero la llevó con un brujo, y más tarde con un sacerdote. Mi abuelo decidió llevarla con el sacerdote por las palabras preocupantes que les dijo el brujo, ya que aquel hombre de vestimenta blanca y rituales en honor a santos inciertos, les dijo que aquella hipnosis no había sido tal cosa, sino un viaje astral que había dejado una puerta abierta al más allá, y que lo que había entrado no era un simple ser oscuro, sino un demonio que quería tomar el cuerpo de mi abuela. Aquel hombre le hizo una limpia para ayudar a la abuela, pero dijo que quizás eso no funcionaría porque lo que se le había pegado era muy poderoso, y que quizás deberían ir a la iglesia para un exorcismo o algo así. Al acudir a la iglesia y explicarle al sacerdote lo sucedido, este les dijo que él no podía hacer exorcismos, y que la Iglesia Católica debía tener pruebas para comenzar uno de esos rituales, pero lo que sí podía hacer, mientras esas pruebas llegaban, era rezarle a mi abuela acompañado de las personas de la iglesia. Afortunadamente la abuela no necesitó de un exorcismo, porque con los rezos que le hacían en la iglesia el mal que la acechaba se fue alejando, hasta el punto en que casi no lo soñaba. Recuerdo cuando era niña, y me quedé a dormir en la casa de la abuela, que para ese momento ya estaba viejecita, y debido a que solamente tenía una cama en su casa, yo me dormí con ella. Y durante la madrugada, el grito de la abuela me despertó. Me dijo que había tenido una pesadilla, y me pidió que no mirara en dirección a la esquina del cuarto, me pidió que la mirara y no despegara los ojos de ella. Noté miedo en sus ojos, y por nada del mundo miré en esa dirección que ella sí miraba, porque no quería ver lo que estaba en esa habitación. No quise ver esos ojos rojos de aquel ser que vino con la hipnosis. La mujer en la carretera. Mi historia es corta, pero no por eso no me resultó escalofriante. Sucedió cuando regresaba con mi hermano a nuestra ciudad. Era un viaje nocturno cuando vimos aquello que no queremos volver a ver nunca más. Un compañero de trabajo que vive en el campo, me invitó al bautismo de su hija, y debido a que no quería ir solo a un lugar que no conocía, le pedí a mi hermano que me acompañara. La fiesta, al ser de campo, fue diferente a las fiestas de ciudad que estaba acostumbrado. No lo digo de forma despectiva, al contrario, creo que las fiestas de campo son mejores que las de ciudad. La gente parece más relajada, y por el tipo de música creo que hay mejor ambiente. Casi al terminar decidimos regresar, pero antes de irnos, mi amigo me recomendó que en el trayecto de tierra, justo antes de entrar a la carretera, no debía detenerme por nada del mundo. Que viera lo que viera no me detuviera, y si alguien me hablaba y me pedía un aventón, tampoco debía detenerme. Su recomendación me pareció más movida por la inseguridad del lugar que por otra cosa, pero al terminar el viaje, supe que no era por criminales, y no supe que era peor, si ver a criminales o aquello que quiero olvidar. Recién habíamos salido del pequeño pueblo y avanzado un par de kilómetros, cuando vimos una figura vestida de blanco a la distancia. Sin saber quién iba allá adelante, mi hermano, que iba en el asiento del copiloto, me recordó que no debía detenerme. Conforme nos acercamos, pudimos notar que era una silueta femenina la que caminaba. Llevaba puesto un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Ella caminaba en dirección a la carretera, por lo que no podíamos ver su rostro. Al pasar a su costado la volteamos a ver, pero no pudimos ver su rostro, solo notamos que cargaba algo en sus brazos, y aquello estaba envuelto en una especie de rebozo blanco. Al mirar por los espejos retrovisores no la pudimos ver, pensamos que era debido a la oscuridad de la noche. Pero al pasar otro par de kilómetros, volvimos a ver una silueta blanca a la distancia, y se nos hizo curioso que esa persona vistiera casi igual a la otra, y por el mismo camino. Conforme nos acercamos, notamos que era otra mujer,
que también llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Para ese momento supimos que algo no andaba bien, pero ninguno de los dos quiso decir lo que pensaba. Mi hermano me volvió a recordar que no debía detenerme, y al pasar junto a esa mujer, tampoco pudimos ver su rostro, y notamos que también llevaba cargando algo en sus brazos, y aquello que cargaba también estaba envuelto en un rebozo blanco. Sentí un escalofrío al notar la misma escena volverse a repetir, y al mirar por los espejos retrovisores, tampoco pudimos ver a la mujer, parecía que la oscuridad de la noche la había devorado. Faltaba poco para llegar a la carretera, pero al pasar quizás otros 2 kilómetros, volvimos a ver una silueta blanca a la distancia. No mentiré, teníamos miedo, pero no podíamos regresar al pueblito, porque estábamos más cerca de la carretera que del pueblo. Era al parecer la misma mujer, porque era el mismo vestido, la misma forma del cuerpo, y el mismo cabello cayéndole casi hasta la cintura. Al acercarnos, mi hermano me pidió que nos detuviéramos, ya que él quería saber qué era esa mujer. Al principio yo no quería detenerme, y discutí con él mientras nos acercábamos a la mujer. Justo cuando le estábamos dando alcance, fue que decidí detenerme, porque mi hermano plantó en mí la curiosidad por saber qué era esa mujer. Con el auto completamente detenido, volteamos a ver a la mujer, que de inmediato dirigió su rostro hacia nosotros. Ella es la cosa más espantosa que he visto, porque aquella mujer no tenía ojos, solo 2 cuencas vacías, y su sonrisa siniestra nos hizo estremecer. Lo peor de todo fue que ella se abalanzó hacia nosotros, y trató de abrir la puerta del auto. Yo aceleré, mientras la mujer corría detrás de nosotros, y mi hermano me decía que acelerara, porque nos estaba alcanzando. Llegamos a la carretera, y detrás de nosotros ya no estaba la mujer, no había nadie y todo parecía en calma. Regresamos a nuestra ciudad con el corazón latiendo muy rápido, y sintiendo que estuvimos a punto de ser atacados por un ser extraño. Mi hermano me dijo que el niño le dio mucho miedo, yo no supe a qué niño se refería, pero él me dijo que lo que la mujer llevaba cargando era un niño sin ojos, y que tenía la boca llena de sangre. Yo no vi a ese niño, la mera presencia de esa mujer me bastó para no ver nada más, y me alegro de ello, porque mi hermano me dijo que tuvo pesadillas como por un mes, y que en esas pesadillas veía a ese siniestro niño que la mujer cargaba. Le comenté a mi compañero de trabajo lo sucedido, y él me mencionó que casi todos en el pueblo la han visto, pero que nadie se detiene, porque quien lo hizo quedó traumado de por vida, ya que la mujer hizo que su bebé muerto se alimentara con su sangre. El restaurante fantasma. Mi relato de terror ocurrió cuando recién comenzaba siendo trailero, tenía apenas unas semanas manejando un tráiler cuando viví mi experiencia. En la empresa donde trabajaba comenzaron dándome trabajos sencillos, principalmente a las ciudades más cercanas, y también a los pueblitos, pero nunca eran viajes largos, solamente de trayectos cortos. En una de esas salidas, que era a una ciudad que nunca antes había visitado, ni trabajando ni de paseo, fue que todo sucedió. De ida a la ciudad, vi que a un costado de la carretera estaba situado un restaurante, y debido a que no había comido nada, decidí detenerme. Me estacioné justo frente al negocio, y al bajarme recibí la llamada de la empresa, me dijeron que debía darme prisa, ya que había ocurrido un accidente en el lugar donde debía entregar la carga, y querían que dejara la carga antes de que cerraran debido a ese accidente. Por esa razón no pude entrar al pequeño restaurante, y tuve que volver a subir al tráiler para continuar mi camino. Recuerdo muy bien aquel restaurante, porque tenía una imagen de un caballo en el rótulo de la fachada. Me alejé del lugar, y llegué a la empresa donde recibieron la carga, después aproveché para comer en la ciudad, justo antes de regresar a la carretera. De camino a casa, no puse atención al otro lado de la carretera,
por lo que no vi el negocio de comida en el que me había detenido, pero no entrado. Y pasó una semana cuando me volvieron a mandar a la misma ciudad, y volví a pasar por el lugar donde había visto el restaurante. Me sorprendí al ver ese lugar, porque aquel restaurante parecía haber sido abandonado y destruido. Me detuve al costado, pensaba que quizás había sido víctima de criminales, pero al notar los colores de la pintura, noté que estaban desgastados, como si el paso del tiempo los hubiera puesto así, además que no había signos de fuego. El caballo, que una semana antes estaba reluciente, ahora lucía opaco y con partes descarapeladas por el tiempo. Unos 50 metros delante del restaurante estaba otro, con otro diseño y muy diferente por fuera al que ahora estaba corroído. Caminé hasta ese negocio, y le pregunté a una mujer que ahí trabajaba por el otro restaurante. Lo que me dijo me dejó helado, porque ella me dijo que 5 años antes, en ese restaurante abandonado, el dueño se había quitado la vida, y que los familiares no habían querido hacerse cargo del lugar. Debido al trágico evento sucedido ahí, nadie había querido comprar el lugar, y que desde entonces aquel restaurante quedó en el abandono. De camino de regreso a mi tráiler, miraba con atención los colores desgastados del restaurante, y me puse a pensar en qué habría pasado si la semana anterior hubiera entrado al lugar. Me dio curiosidad por saber lo que habría visto, o con quién habría platicado. He vuelto a pasar por ese sitio en muchas ocasiones, pero en ninguna de ellas he vuelto a ver el restaurante tan reluciente como la primera vez. No sé si cuando lo vuelva a ver en su esplendor me detendré, porque quiero saber lo que hay dentro de un restaurante fantasma. La última llamada. Mi relato de terror creo que me salvó la vida, o por lo menos evitó que recibiera un susto mayor. Trabajaba de trailero cuando sucedió. En aquel tiempo había conocido a un trailero de otro estado, con el que cada que nos veíamos nos llevábamos muy bien. Era de esas amistades que surgen de la nada, pero se vuelven muy importantes. Cada que él iba a mi ciudad nos veíamos para comer, y cada que yo iba a su ciudad también nos veíamos, incluso llegamos a convivir con las familias de ambos. Él conoció a mi esposa y yo a la suya. Fue en uno de esos viajes cuando iba a su ciudad cuando pensé que debíamos vernos para comer, ya que teníamos un par de meses sin poder platicar en persona. Estaba acercándome a la ciudad donde él vivía, faltaba quizás media hora para llegar, cuando recibí una llamada. Era él. Le contesté y me puse los auriculares, y me dio mucho gusto escuchar su voz. Platicamos poco, porque noté que él estaba algo diferente, pensé que quizás estaba enfermo. Me preguntó que dónde estaba, y le dije a qué altura de la carretera estaba, y que pronto llegaría a su ciudad. Entonces él me dijo que me detuviera en un restaurante, porque más adelante un grupo criminal estaba haciendo bloqueos, y quemando los camiones y tráileres de todo el que pasaba por ahí. Sin pensarlo, en la siguiente parada me detuve, que afortunadamente estaba a pocos kilómetros de donde había recibido la advertencia. En la televisión del restaurante estaban pasando algunas imágenes del caos que los criminales provocaban, y recomendaban no pasar por el lugar. Me comuniqué con la empresa donde trabajaba, y me pidieron que esperara, ya que ellos llamarían a la empresa que necesitaba la carga. En la empresa me pidieron que regresara a la ciudad más cercana, y que me quedara ahí hasta que ellos me dieran luz verde para entregar la carga. Así lo hice, pero antes de salir del restaurante, decidí llamarle a mi amigo para agradecerle. Me contestó su esposa, y le pregunté cómo estaba, por cortesía. Ella se soltó llorando, y me dijo que estaba destrozada por la muerte de su esposo. Yo me quedé helado, acababa de hablar con él unos minutos antes, y ahora estaba muerto. No sabía qué decirle, y ella dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que los de la funeraria ya lo tenían listo para el velorio.
Eran tan solo unos minutos desde que le hablé, ¿cómo era posible que la funeraria ya lo tuviera listo? Pero ella continuó, me dijo que no me había podido hablar porque el celular de su esposo ella no lo encontraba, pero que el sonido de mi llamada le había dicho dónde estaba. Y me dijo esas palabras que me helaron la sangre, me dijo que su esposo falleció en la mañana, 8 horas antes de que me hiciera la llamada. Me causa escalofríos el decir que la última vez que platiqué con mi amigo, él ya tenía 8 horas de muerto. Un fantasma salta frente a mi tráiler. Mi relato de terror es muy corto, pero no por eso deja de ser escalofriante. Yo manejaba un tráiler en mi juventud, era otra época en muchos sentidos, aquí en México era más seguro manejar grandes distancias. No recuerdo exactamente dónde sucedió, pero creo que fue entre Guanajuato y San Luis Potosí. Iba manejando como de costumbre, cuando llegué a una curva que siempre me daba algo de miedo, porque de salir del camino, solo estaba un gran barranco que era mortal para cualquiera que ahí cayera. Justo al salir de esa curva, sin previo aviso, un hombre joven saltó hacia mi tráiler. Debido al peso del tráiler, no me pude detener a tiempo, y pude sentir que su cuerpo pasó por las llantas del lado derecho. Aquel era mi primer accidente, y me detuve unos metros adelante, y al bajarme vi con toda claridad al joven de pie, sin ningún rasguño, a pesar de que el camión le pasó por encima. En el suelo no había ninguna marca de sangre. Le pregunté al joven si estaba bien, pero él solo se alejó corriendo hacia los árboles al costado de la carretera. Me quedé impactado por lo sucedido, porque entendí que el joven se había querido quitar la vida. Habría pensado que ese joven tenía poderes sobrenaturales, pero al girarme, pude ver que al costado de la carretera, justo por el lugar por donde el joven había salido, estaba una cruz de cemento, que indicaba que un hombre joven había fallecido en ese lugar. El duende está enojado conmigo. Mi relato de terror sucedió cuando tenía 15 años. En aquella época yo recién había comenzado a estudiar en la preparatoria, y para ese momento vivía únicamente con mi mamá, debido a que mis padres se habían divorciado. Desde que nos mudamos a esa casa pasaron cosas extrañas, como que algunas cosas se cambiaban solas de lugar, o desaparecían y después aparecían en un lugar ya revisado. También escuchaba algunos pasos por la madrugada, y siempre pensé que había un fantasma en la casa, pero después descubrí que era otra cosa lo que ahí habitaba. Una de las ocasiones que más miedo me han dado no ocurrió de noche, sino de día, justo cuando regresaba de la escuela. Estaba quizás a 10 metros de mi casa, cuando noté que afuera de ella estaba parada una mujer y veía hacia mi casa. Cuando me detuve frente a la puerta y comencé a buscar mis llaves, la mujer se dirigió a mí. Me dijo que tuviera cuidado con mi hermanito, ya que era muy pequeño para andar solo en la calle. Yo no entendí sus palabras, ya que era hija única, y no vivía ningún niño pequeño en la casa. Le pregunté a la mujer a qué se refería, y ella me dijo que había visto a un niño quizás de 2 años entrar a la casa, que no le había visto bien, pero que se notaba que era muy pequeño para andar solo afuera. Debido a que yo pensaba que la casa era habitada por un fantasma, mi piel se erizó, y pensé que dentro me toparía con algo aterrador. La mujer se fue después de darme su recomendación, y ella se fue pensando que había hecho lo correcto para ayudar a un niño pequeño, pero lo que hizo fue dejarme aterrada por sus palabras. Abrí la puerta de la entrada, y me asomé al interior esperando que algo aterrador me saltara encima, pero no pasó nada, no había nada ni nadie esperándome entrar a la casa. No supe por qué lo hice, pero comencé a recorrer la casa en busca de ese niño pequeño, incluso me asomé debajo de la cama, y abrí hasta los cajones del guardarropa, pero afortunadamente no encontré a nadie dentro de la casa. Toda la tarde estuve nerviosa, y mi miedo se calmó cuando mi mamá llegó a la casa. No quise contarle, porque no sabía cómo reaccionaría, pensé que ella tendría mucho miedo y no quise alterarla.
La casa no estaba construida de la manera correcta, ya que el lugar donde se lavaban los platos estaba afuera de la casa, justo afuera de la cocina, y solo estaba protegido ese lugar por un techo de láminas. En ese lugar yo lavaba los platos, ya que era una de las labores de la casa que mi mamá me pedía que hiciera. No me molestaba lavar los platos, pero le agarré una tirria a esa labor debido a un evento que me pasó. Días después de que aquella mujer me dijera sobre el niño que entró a mi casa, fue que sucedió ese otro evento. Era de tarde, y estaba lavando el plato donde yo había comido, y justo cuando recién había empezado, comencé a sentir que alguien me estaba viendo. Me giré, pero en el patio no había nadie más, y nadie se asomaba sobre los muros de las casas vecinas. Fue una sensación extraña, porque después de ver en dirección del patio, y regresar mi vista al plato que estaba enjabonando, fue que sentí un pequeño golpe en mi pierna derecha. Salté de miedo, pero al ver hacia abajo noté que estaba una ramita de árbol justo junto a mi pierna. Alguien me había lanzado esa cosa. Volví a revisar con la mirada el patio, que era grande, y vi en dirección de los muros de los vecinos, pero en ningún lugar había alguien, todo estaba vacío. Con mucho miedo volví mi atención al plato, pero justo al girarme para enjuagar el plato, fue que sentí otro golpecito en mi pierna derecha. Miré hacia abajo, y noté que estaba otra ramita de árbol. Asustada porque estaba sola en ese patio, dejé el plato como estaba y entré a la casa, y justo al entrar a la casa y cerrar la puerta, escuché un golpecito en la puerta, y supe que lo que había impactado era otra ramita de árbol. Estuve nerviosa toda la tarde, y hasta me encerré en mi cuarto hasta que mi mamá llegó. Y justo cuando la vi le comenté lo sucedido, pero ella no me creyó, me dijo que era un vecino al que yo le gustaba, pero que era demasiado tímido como para acercarse. No sé qué estrategias de ligue tiene mi mamá, pero lanzar ramitas de árbol a quien te gusta no creo que sea una buena estrategia. Esa noche me fui a dormir con mucho miedo, y más sabiendo que había algo malvado en la casa. Un ruido me despertó, eran las 2 de la madrugada, y escuché claramente los pasitos de alguien justo afuera de mi cuarto. Recordé las palabras de la mujer que me había dicho que un niño entró a la casa, y sentí mucho miedo que un fantasma estuviera caminando justo afuera de mi cuarto. Afortunadamente los pasos se alejaron, y al despertar ya al amanecer, no supe si los pasos los había soñado o habían sido reales. Pero mi mamá me sacó de las dudas, porque a modo de regaño, me preguntó qué hacía en la madrugada caminando de un lado al otro. Le dije que yo no había sido, y ella me pidió que no le mintiera, porque mis supuestos pasos la habían despertado. Supe entonces que no había soñado aquello, que los pasos eran reales, y sentí mucho miedo de esa casa, porque las palabras de mi madre me daban la constatación de que algo malo habitaba en la casa. En la escuela, le comenté a mis amigas lo que me había pasado, tanto en el patio como en mi habitación, y una de ellas me dijo algo que no me esperaba. Ella vivía muy cerca de mi casa, y sabía las cosas extrañas que en esa zona pasaban. Ella me dijo que en esa zona habitaban duendes, que mucha gente los había visto desde hacía muchos años, pero que ya se habían acostumbrado a ellos. Me alegré que fuera un duende y no un fantasma, pero mi alegría se fue cuando ella me dijo que si un duende no quería a alguien, no descansaría hasta que esa persona se fuera de la casa, y al parecer el duende que habitaba mi casa no me quería, porque trataba de asustarme. Mi amiga me recomendó que dejara dulces por la casa, y que quizás el duende me vería como una proveedora de dulces y me dejaría en paz. Esa tarde, al regresar de la escuela, llegué con algunos dulces que compré en una tiendita, y los dejé detrás de los muebles de toda la casa. Pero esa madrugada los pasitos de aquel ser me volvieron a despertar, y no pude dormir en casi toda la noche. Al amanecer revisé si los dulces ya no estaban, pero todos ellos estaban en donde los había dejado. Al parecer el duende no quería mi soborno. En la escuela, mi amiga me dijo que no había nada más que hacer, quizás esperar que tomara los dulces y se calmara, pero que no creía que eso pasara. Al regresar a la casa volví a revisar, y los dulces todavía estaban sin ser tocados. Me senté en uno de los sillones de la sala, y justo cuando estaba descansando, vi por el rabillo del ojo una silueta pequeña pasar de un lado al otro de la habitación. Aquella pequeña sombra había salido de la sala y entrado en la cocina. Me asusté y no supe qué hacer,
quería salir de la casa, pero también quería que todo se calmara. Dije en voz alta que tomara los dulces, que yo no quería tener problemas con él, pero justo en ese momento los platos de la cocina se cayeron. Salí corriendo de la casa y me quedé afuera hasta que mi mamá regresó. Le comenté lo que pasaba en la casa cuando me preguntó por qué estaba afuera, pero ella no me creyó y me pidió que dejara de ser tan inmadura. Supe que no me quedaba otra más que aguantarme lo más que pudiera, y no podía irme con mi papá porque en ese momento él estaba en otro estado. Cuando entré a la cocina esperando ver un desastre, noté que no había ningún plato ni vaso fuera de su lugar, todo estaba tal cual debía estar. Más tarde, frustrada por no ser escuchada, me metí a bañar, y al salir, mientras me vestía junto a mi cama, pude ver que una pequeña sombra se metía debajo de mi cama. Grité al ver a esa cosa, y mi mamá entró corriendo a mi cuarto, pero cuando le dije lo que había visto, ella me pidió que dejara mis jueguitos y me comportara. Saqué mi ropa y me terminé de vestir en el baño, y cuando salí al pasillo, me dio miedo el tan solo ver la puerta de mi cuarto, porque aquel ser estaba ahí adentro. Al terminar de ver la televisión, le pedí a mi mamá dormir en su cuarto, pero ella no accedió, ya que pensaba que mis actitudes eran infantiles y yo debía madurar. Me fui a mi cuarto a dormir, todavía no sé por qué no me quedé a dormir en la sala. Acostada en mi cama, y cubierta con la cobija hasta la cabeza, comencé a llorar de la frustración por no ser escuchada. No pasó ni media hora cuando comencé a sentir que algo jalaba mi cobija. Aquella cosa estaba junto a mis pies, y jalaba hacia allá la cobija. Yo detuve con todas mis fuerzas la cobija, al tiempo que aquello jalaba hacia su lado. Pero la fuerza de aquel ser era superior a la mía, y de un tirón muy fuerte logró quitarme por completo la cobija que yo había sostenido como protección. Inundada por el miedo, encendí la lámpara de noche, y pude ver con toda claridad que un pequeño ser oscuro corría hacia un rincón del cuarto. Grité de miedo, y mi madre entró a mi habitación en menos de un minuto. Ella vio que la cobija estaba del otro lado de mi cuarto, y también vio mi rostro asustado. Al saber que lo que me pasaba me estaba alterando mucho, fue que ella me pidió que fuera a su cama y que durmiera ahí. Acostadas en su cama, mi mamá me consoló de mi llanto que no paraba, y yo le repetía una y otra vez que había un duende que no me quería en la casa, pero ella me acariciaba la cabeza, y me decía que al amanecer las cosas las vería de forma diferente. Me quedé dormida mientras mi mamá me consolaba, y no supe a qué hora me quedé dormida. Pero un grito me despertó horas después, eran las 3 de la madrugada. La puerta del cuarto estaba abierta, y la luz del pasillo iluminaba tenuemente dentro del cuarto, y fue ahí que noté que mi mamá no estaba acostada junto a mí. Mi mamá entró al cuarto completamente aterrada, y me pidió que me levantara porque nos iríamos con mi abuela. Salimos de madrugada de esa casa, y cuando le preguntaba a mi mamá el por qué, ella solo me decía que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Llegamos a la casa de la abuela, donde pude escuchar a mi madre platicar con mi abuela, y mi mamá le decía que había visto a un pequeño y horrible ser afuera de mi cuarto, y que aquel ser se estaba burlando de ella. Solo regresamos a esa casa para recoger nuestras cosas, y cuando buscamos una nueva casa, le pedí a mi mamá que fuera en otra zona, porque por aquel lugar las casas ya estaban habitadas por los duendes. Espero que estos relatos te hayan gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.